¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, el respeto a la propiedad privada y también a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos que hablar de un asunto que a todos nos concierne, por un motivo o por otro, que es el de la crisis que está atravesando el sector agropecuario español, el campo español en general, debido a los distintos brotes que afectan a buena parte de algunos de los productos más característicos de nuestra gastronomía. Estamos hablando, en primer lugar, de esa terrible crisis de la peste porcina. Vamos a analizar todo con todo lujo de detalles en el día de hoy. Hace algo más de 10 días que irrumpió esto de la peste porcina y lo hizo en Cataluña, donde la Generalidad ha tardado más de estos 10 días en poner en marcha un gabinete de crisis, un comité de expertos para tratar de poner coto a esta situación. ¿En riesgo que tenemos? Bueno, pues un sector, el tejido agrícola español y en concreto el negocio relacionado con la ganadería porcina, en donde tenemos en juego más de 33 millones de cabezas de ganado, en este caso de cerdos, 54 millones de sacrificios en 2024, que se dice pronto, y unas exportaciones que superan los 8.000 millones de euros al año. Esto es un sector que sostiene a miles de familias, miles de empleos directos e indirectos y cuya competitividad internacional se ha construido no sin dificultades precisamente durante años a base de profesionalización, inversión, bioseguridad y desde luego mucha negociación con distintas latitudes en el mundo, más allá de un trabajo pues muy intenso durante muchos años para tratar de trasladar las bondades más allá de la excelencia de los productos que producimos en España relacionados con el cerdo. Como les decía, en Cataluña, donde se sitúa el origen de este brote, se ha tardado más de 10 días en actuar para tratar de determinar el origen y acotar los problemas que puedan venir de esta situación. Pero es que la crisis en el sector agropecuario no se limita únicamente a la famosa peste porcina, sino que llevamos muchos años sufriendo una sobreregulación, en este caso en el ámbito de la Unión Europea, que ha puesto en jaque a numerosas explotaciones. No solo eso, sino el tratar de adaptar la normativa que se aplica al campo español, por ejemplo, a las directrices que tienen que ver con las tendencias ecologistas dentro del seno de la Unión Europea, han hecho, por ejemplo, que no se puede hacer quema de rastrojos o desbroce de campos en los momentos en los que tradicionalmente el campo lo ha hecho. Tanto es así que este pasado verano estuvimos viendo las consecuencias de un campo que no se ha limpiado en tiempo y forma solo porque, pues a determinados grupos ecologistas les parecía que era mejor que los ecosistemas se desarrollaran con su propio ritmo y a su propio amor, por decirlo de alguna manera, impidiendo que en determinados momentos del año los agricultores pudieran realizar esos desbroces que solían hacer del campo, entre otras cosas para también proteger sus explotaciones. Han sido muchas las que han sido calcinadas durante este verano en aquel temporal de incendios que hemos vivido. Pero es que también tenemos gripe aviar, que ha golpeado también de manera muy importante al sector avícola español y sobre todo a uno de sus productos estrella que consumimos todos prácticamente a diario en nuestras casas, que son los huevos. El impacto económico ya se palpa en numerosas lonjas en las que el precio, en este caso del porcino, ha caído hasta el 17% en apenas 24 horas. Las pérdidas superan fácilmente los 1.000 millones de euros, incluso podrían alcanzar los 4.500 millones en un escenario grave si toda esta situación se prolonga, y más a las fechas a las que nos dirigimos, unas fechas en las que no es de extrañar, al revés, es muy habitual, muy usual el consumo de derivados del cerdo en casa, jamón, salchichones, chorizos, lomos y por supuesto el famoso cochinillo de Navidad que en muchas casas, en muchos hogares se sirve por las fechas navideñas. Estamos en un momento delicado dentro de un sector ya especialmente maltratado en nuestro país,
pese a que nuestro país tiene unas condiciones extraordinariamente buenas, España, para el desarrollo de la agricultura y también para el desarrollo de la ganadería. Grandes extensiones de pasto, tenemos un clima fantástico para poder desarrollar distintos cultivos y algunas zonas de España especializadas en cultivos de invernadero, donde podemos producir otra serie de frutas y verduras que no son de temporada, pero que sin embargo, gracias al efecto de los invernaderos y al efecto del clima en toda esa zona con un clima más tropical de España, en el sur oeste de nuestro país, bueno, pues permite que produzcamos de una manera extraordinaria este tipo de bienes de consumo. Somos por muchos considerados como la huerta de Europa. Sin embargo, insisto, son muchos los enemigos que está teniendo este sector, ahora en forma de brote en este caso de peste porcina, pero son otros muchos los problemas que lleva arrastrando durante años este sector. Vamos a analizarlo hoy con uno de nuestros analistas de cabecera, Javier Santa Cruz, que además de saber cómo funciona la industria financiera, pues está muy de cerca, siguiendo muy de cerca siempre todo lo que tiene que ver con el mercado agropecuario en el marco de la Unión Europea. Y, por supuesto, una de sus actividades a las que él se dedica es precisamente a la agricultura, con lo cual está muy encima de todo esto. También hablaremos con Pablo Planas, que está muy encima del desarrollo del brote de peste porcina en Cataluña, y con nuestra experta en este tipo de información y noticias, que es Marta Arce. Una tertulia muy completa que les recomiendo que no se pierdan. Pero antes, como todos los días, vamos a analizar la portada de Libre Mercado. Y me acompaña ya Rubén Folguera, que ayer me sustituyó muy notablemente. Muchas gracias de nuevo, compañero. Tenemos noticias importantes en Libre Mercado, algunas de ellas de las que vamos a hablar también en profundidad en el día de mañana. Por ejemplo, esta pieza que firma Diego Sánchez de la Cruz, con quien hablaremos mañana, del Día de la Deuda, ¿no? Sí, lo que nos cuenta hoy Diego en Libertad Digital es que a partir de hoy el gobierno ya vive de deuda, sus cuentas viven de deuda. ¿Por qué? Porque sus gastos no los puede cubrir con ingresos que obtiene de distintas formas, pero principalmente de los impuestos. Entonces, también lo que nos trata de explicar Diego Sánchez de la Cruz hoy en Libertad Digital es que el reloj de la deuda del Juan de Mariana proyecta para este año una emisión neta cercana a los 60.000 millones de euros, lo cual equivale a unos 164 millones de euros de incremento de deuda cada día, unos 6,8 millones de euros por hora, más de 114.000 euros por minuto y 1.900 euros por segundo. Y así, cada 24 horas el país, dice Diego, que genera el equivalente en deuda a la construcción de un hospital mediano o a la recaudación de varios impuestos autonómicos que son, digamos, de tamaño menor. Y a este respecto trata de detallar también cuáles son los factores principales que explican esta situación de las cuentas públicas. Y sobre todo lo que incide es en el desfase de las cuentas de la Seguridad Social, que como sabemos están quebradas a pesar de lo que se nos quiera hacer creer por parte del gobierno. Y además hay otro punto importante, que es el del gasto en intereses, que ya roza los 40.000 millones de euros cada año. Bueno, pues sin duda será un asunto fantástico para el programa de mañana, en el que contaremos con Diego Sánchez de la Cruz precisamente para que nos aclare todas estas informaciones. Pero hay otros asuntos importantes, interesantes. Los dos los firma Miguel Puga. Ojo al problema que están teniendo los jugueteros por uno de los problemas más gordos que podemos tener a futuro, que es el de la baja natalidad. Sí, la baja natalidad y la crisis demográfica no solo afecta a lo que es más evidente, es decir, a cualquier tipo de estadística, digamos que cuando hablamos de pensiones o de recaudación por parte del Estado y de la Seguridad Social vía cotizaciones, sino también a los sectores que viven de la compra o del consumo que hacen las familias destinado al disfrute de los niños y a las necesidades de los mismos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la industria juguetera, estamos viendo cómo en los últimos años en España hay una crisis importante precisamente por la falta de nacimientos, que evidentemente hacen que las familias no demanden tantos juguetes o tantos productos relacionados con este ámbito. Sin embargo, la industria se trata de reinventar y también de amortiguar esta caída que sufre desde los últimos 2 o 3 años, como cuenta Miguel Puga, y lo hace enfocándose en los adultos que sí consumen todo tipo de juguetes o de artículos de coleccionismo. Esto también, evidentemente, lo que
se refiere o lo que lo explica es un cambio en la cultura, en los valores de una sociedad y de los adultos en este caso, que a día de hoy hay muchos que pues, demandan, como decimos, figuritas de colección, los famosos Funko Pops, por ejemplo, y esto lo que hace es que tenemos a los adultos comprando juguetes. Claro. También habría que hacérselo mirar, ¿eh? Sí, bueno, es lo que trataba de apuntar sin señalar demasiado, pero la cuestión es que evidentemente la sociedad actual está inmersa en un proceso de infantilización bastante importante. Menos Funkos y más libros. Por ejemplo. Sería alguno. Sería pero un buen lema. El mercado ahí está para resolver, eso es, sí, claro, para resolver algunos de los problemas que tenemos. Y lo que no sé si resuelve muchos problemas o no, seguimos trabajando en ese gran programa, a ver si somos capaces de montarlo, la baliza famosa V16. Hoy más noticias en Libre Mercado. También Miguel Puga lo que explica hoy en Libertad Digital es que la baliza V16 está dando mucho de qué hablar por la gestión que se está haciendo por parte de las empresas que venden y ofrecen la baliza homologada, que sabemos que tiene que ser la que llevemos en nuestro coche. No vale cualquier tipo de baliza, sino la que esté conectada a la DGT. Bien, pues lo que ha hecho Miguel Puga es repasar la lista que es pública de empresas que comercializan esta baliza y se ha dado cuenta de que hay modelos exactos que son vendidos por distintas empresas a distintos precios. Y así encuentra, por ejemplo, diferencias importantes en modelos, por ejemplo, que se venden por una misma, o sea, por distintas empresas, pues por ejemplo, por menos de 30 euros, otras el mismo modelo por unos 33 euros y otras por casi 40 euros, lo cual es curioso, ¿no? Y también a este respecto lo que detalla es que muchas empresas de estas son de origen chino, lo cual es interesante, mientras que españolas solo hay por el momento 8. Bueno, pues más información relativa a la baliza V16, que es importante. Y tenemos que cerrar el repaso a la portada Libre Mercado con un tema que firma su redactora jefe, la jefa de la sección, que es Beatriz García. Sí, y es una mala noticia, como siempre, cuando hablamos de Hacienda, porque lo que hace Hacienda o lo que está haciendo este año es mayor caja todavía con el IVA de los alimentos, en un momento en el que precisamente las familias menos pudientes están sufriendo más dado el incremento de precios de los alimentos precisamente, y esto viene en parte motivado porque, como sabemos, en este año lo que hizo el gobierno fue revocar la reducción del IVA, esa reducción especial que se puso en marcha, como ellos decían, el escudo social ante la crisis de la inflación y demás, pues eso lo dio marcha atrás a principios de año y ahora quien lo paga es el contribuyente, en un momento en el que además Hacienda está recaudando y está marcando récords históricos de recaudación con más de 270.000 millones de euros hasta el mes de octubre, lo cual supera en bastante lo recaudado en 2024 y se asemeja más o menos a lo que, bueno, quiero decir, Hacienda ha recaudado en un mes, esto publicado hace unos días la prensa, lo equivalente a lo que se recaudaba hace pues 10 años, en 2015, solo por el IRPF. Entonces, No, la verdad que otra cosa no, pero a recaudar no ha habido quien le gane a la señora María Jesús Montero, metiéndonos la mano en el bolsillo, no deflactando la tarifa del IRPF y aprobando nuevos impuestos prácticamente cada año, además de aprovecharse de la situación inflacionista que vivimos y que le permite incrementar de una manera muy, muy importante la recaudación. Lo único que la curva del Laffer está ahí, es implacable y antes o después hará su efecto. Hasta aquí el resumen de la prensa de hoy en lo que a la portada Libre Mercado se refiere. Nos vamos ahora a repasar el resto de noticias económicas del día. Y antes de ir a las noticias económicas del día, déjenme que les dé un consejo, sobre todo si se imaginan poder vivir con tranquilidad, seguridad e independencia que tanto queremos. Bueno, pues las caídas y los despistes, las urgencias en definitiva, no avisan. Una caída puede cambiarlo todo. Vivir solo no significa estar desprotegido. Nunca se sabe cuándo te puede ocurrir algo. El reloj Durcal te protege estés donde estés las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis llamando al 910-888-852, 910-888-852 o a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital. Código Libertad Digital, todo seguido con 2 Ds y en mayúsculas. Y vamos ya a repasar el resto de noticias del día. Lo primero, empezamos por el coste por hora trabajada, que sube un 2,1% en el tercer trimestre y suma 17 trimestres
al alza. ¿Creen ustedes que este alza va directamente al bolsillo del trabajador? Pues no. Efectivamente, el coste por hora trabajada subió más de un 2% en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que ha publicado hoy el INE. Y así el coste salarial se incrementó un 2%, mientras que el coste laboral total creció un 2,3%. Con este repunte del periodo de julio a septiembre de este año, el coste laboral encadena 17 trimestres de alzas interanuales. Tremendo. El Consejo de Ministros aprueba este martes la transformación del SEPE en Casa 47. Así es. Ministros de este martes aprobará la transformación de SEPES en Casa 47, la entidad estatal de vivienda que Pedro Sánchez anunció hace un año y que actuará como garante, dicen ellos, del artículo 47 de la Constitución, y así lo avanzaba la semana pasada Isabel Rodríguez, la ministra de Trabajo, en un acto en el que decía lo siguiente. Vamos a trabajar en ese concepto de tranquilidad. Tranquilidad en los contratos de alquiler de todo este parque público de vivienda. Van a ser contratos de una duración de hasta 75 años, es decir, toda la vida. Cada 14 años habrá prórrogas. El contrato tendrá una vigencia de 75 años y si no cambian nuestras circunstancias y seguimos teniendo la necesidad de vivir en estas viviendas, estas serán nuestras casas, nuestros hogares y, por tanto, blindamos la tranquilidad de la ciudadanía con estas viviendas. De hecho, la ministra de Vivienda lo que prometía también era con esto, pues como decimos, como hemos escuchado, un alquiler para toda la vida, y también trataba de explicar que con esto el gobierno dice blindar ese artículo 47 de la Constitución que según ellos blinda el derecho al techo, a la vivienda. Tremendo lo de la señora Isabel Rodríguez. Da la sensación de que no se enteran en el gobierno cómo funciona el mercado inmobiliario. La ley de la oferta y la demanda. Siguen disparando la demanda y siguen constriñendo, rebajando, recortando y haciéndole la vida imposible a aquellos que pueden disparar la oferta. Paramount es noticia en el día de hoy porque lanza una OPA hostil por Warner para competir con la oferta de Netflix. Ya saben que estaba pactada la venta de HBO y Warner en su totalidad a Netflix, pero se ha metido por medio Paramount. ¿Cómo ha sido la cosa, Rubén? Paramount ha lanzado una OPA para adquirir todas las acciones en circulación de Warner que superan 18.000 millones de dólares el acuerdo cerrado con Netflix el pasado viernes y que además se dirige a toda la compañía. Así, la oferta alcanza un valor empresarial de 108.000 millones de dólares y concretamente la compañía ofrece $30 en efectivo por acción, por encima de los 27,75 dólares del acuerdo de Netflix. ¿Y qué te parece si para tratar de analizar esta noticia mínimamente podemos contactar con nuestro asesor financiero, miembro del WS Academy, amigo de este programa, Antonio Hidalgo? Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, terremoto en el mundo del entretenimiento y también del mercado. Claro, la gran noticia de estos días en el mercado, sobre todo aquellos que tengan monitorizado, por ejemplo, a Netflix o a HBO, ha sido esta OPA, este acuerdo de venta a Netflix en un primer momento y luego cómo Paramount se ha metido por medio, ¿no? Sí, es algo que al que no esté dentro de la situación, dentro de este sector del streaming, le ha podido pillar por sorpresa, pero que nosotros hemos venido comentando que esto iba a pasar, iba a haber una consolidación en el sector, eso estaba claro. Y es cierto que Paramount, no sé si saben los oyentes que detrás está una de las familias más ricas de todo Estados Unidos, los Ellison, han hecho una oferta muy interesante, como decía antes Rubén, de $30 por acción, además por toda la compañía y pago en efectivo, que la de Netflix era en principio por una parte de Warner Bros. Claro, y encima con acciones. Entonces todavía quedan capítulos que cortar y va a estar, la verdad, que muy interesante. Digno de Succession, la serie precisamente de ficción, que aquel que no la haya visto, bueno, pues resulta familiar a lo que está pasando. Oye, ¿esto ha supuesto un revés importante para Netflix en la cotización del día de hoy? Ayer, con el mercado abierto, cayó Netflix un 4% aproximadamente. No tengo la última cifra, la estuve siguiendo por el mercado. Vamos a ver cómo abre hoy, pero sí, obviamente puede ser un revés. Pero todavía queda mucha tela que cortar, porque de hecho el precio de Warner Bros. No se fue a los $30, que es lo normal cuando una OPA el mercado la da por cerrada, y si ya está un comprador diciendo que va a pagar $30 por acción, si estuviera 100% confirmada, se hubiera ido precisamente el precio a esa cifra. Incluso queda que la administración Trump, que hombre, no es muy belicosa, llamémosle, contra los monopolios, otro cantar hubiera sido con la administración Biden, de su visto bueno, que todavía
está por ver. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de los valores de estas compañías y del devenir de esta información. Y contaremos contigo, Antonio, siempre que sea necesario. Oye, por cierto, vamos a aquel que esté interesado por estos temas de las inversiones, del ahorro, de la construcción de un patrimonio a largo plazo, o que se empieza a preocupar por lo que pasa por estas compañías, esta noche a las 9 en la Comunidad de Locos de Wall Street tenéis un directo muy interesante en el que me habéis invitado y yo estaré encantado, ¿eh? Esta noche tenemos expertos para tratar dónde hay que invertir en 2026, cómo va a ser el año. En abierto, en nuestro canal de YouTube, todo el mundo invitado. Pues ahí queda esa invitación. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis. Y seguimos con más asuntos porque el Supremo obliga a Hacienda a admitir las pruebas de los contribuyentes en contra de las multas tributarias. Como informa El Economista, el alto tribunal ha blindado el derecho de los contribuyentes a presentar pruebas para defenderse de las sanciones tributarias y fija que las multas de Hacienda serán nulas de pleno derecho si el fisco ignora las pruebas presentadas por el afectado y no justifica ni motiva su rechazo, dice la sentencia. Añade que esta actitud del fisco lesiona los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional y por tanto la sanción anulada tampoco podrá volver a imponerse en un procedimiento posterior. Y el Congreso tendrá que ratificar o rechazar el jueves la prórroga de Verifactu a 2027. Este mismo medio informa también de cómo el Congreso tendrá que ratificar este jueves el Real Decreto Ley en el que se incluyó la prórroga del nuevo sistema de facturación para empresas y autónomos Verifactu, y si el texto no logra el sí definitivo de la Cámara, el retraso de Verifactu no sería efectivo y por tanto empresas y autónomos tendrían que cumplir con la obligación de cara al próximo año. Recordemos que el pasado viernes el presidente de AEDAF, Bernardo Bande, denunciaba en este programa el perjuicio de la errática política regulatoria del gobierno. Y tenemos que escuchar a a Bernardo Bande. Tenemos empresas que han dedicado tiempo, recurso, esfuerzo para adaptarse a tiempo. Bueno, y de repente te dicen que no, que se prorroga un año, y entonces el mensaje que lanzamos es, oye, ¿y qué pasa con este esfuerzo que hemos hecho? Proyecta una señal muy negativa, porque al final la señal es clara, el mensaje es claro. Mire, no se adelante, no invierta, no planifique mucho, porque la norma en este país puede cambiar a última hora. Inseguridad jurídica en estado puro. Y nos vamos a Madrid, que se consolida como locomotora empresarial en España. Detalla el diario ABC que la atractiva política fiscal de la Comunidad de Madrid ha permitido a la región concentrar casi el 31% de las grandes empresas y albergar también el mayor número de sedes de grandes corporaciones y multinacionales. De hecho, Madrid es la región más atractiva para los inversores, pues en el primer semestre del año atrajo a más del 50% de los fondos que llegaron a España. Y Trump amenaza con un nuevo arancel del 5% a México, quien acusa de violar un tratado de aguas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con un nuevo arancel del 5% sobre los productos importados de México, si este no libera, dice, los 200.000 acres pies de agua de inmediato, tras acusar al país vecino de violar el Tratado Integral del Agua. Así lo anunciaba, de hecho, en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social. Bueno, y hasta aquí las noticias, el resto de noticias económicas del día. Ahora sí, nos vamos directos a analizar qué está pasando en el campo español con los mejores analistas del momento. 12:31 de la tarde, 11:31 en Canarias. Seguimos Con Ánimo de Lucro y analizando uno de los asuntos que más está preocupando en los últimos tiempos y más llegando a las fechas a las que estamos llegando, dirigiéndonos directamente a la Navidad. Sí, momento del año en el cual pues quizá las viandas que nos proporciona el campo español son más preciadas casi que en cualquier otro momento del año. Y para ello tenemos a uno de nuestros analistas de cabecera, a quien agradecemos y mucho que haya estado hoy aquí con nosotros. Javier Santa Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estamos? Experto en mercados, profesor de economía y además experto en materia agropecuaria. Eso es lo más importante. Porque además eres agricultor. Sí, señor. Sí, Vengo ahora mismo de coger aceituna, así que... ¿Qué tal se ha dado la campaña? No, todavía quedan unas cuantas semanas. Yo tengo otros amigos que tienen explotaciones también de aceite y han terminado ya las campañas en Extremadura. Qué gusto. En Extremadura ya está hecho. prácticamente hecho, sí. Ya está hecho. No está resultando nada mal. De hecho, yo diría que mejor que el año pasado. No tanto por cosecha, por kilos, donde tenemos menos, pero los rendimientos están siendo fantásticos. Rendimientos del 22, 24, 25%, que son, vamos, más que aceptables hasta acostumbrados a cosas del 18, 20%. Y todo
pese a todas las trabas que nos van poniendo. Sí. Te proponía, Javier, hablar hoy, por cierto, Rubén Folguera sigue con nosotros también en la tertulia, tiene aquí todos los datos, como siempre. Rubén, pues decir hola. Aquí seguimos. Estamos, por supuesto, claro que sí. Y vamos a contar con dos de nuestros compañeros al teléfono, a quienes vamos a llamar ahora enseguida, pero quería una primera valoración. Quizá la situación informativa más palpable de estos últimos días es, y que afecta de una manera y golpea de una manera importante al campo español, tiene que ver con esos brotes de peste porcina que ya están haciendo estragos, por ejemplo, en el precio al que se paga precisamente este producto. Yo en un primer momento dije, bueno, con la peste porcina seguro que se reduce la oferta de este tipo de alimentos porque habrá muchas explotaciones que tengan que sacrificar a los animales y que a lo mejor lo que hace es que el precio sube, pero lo que está pasando es que la demanda de este producto por miedo está bajando. ¿Crees que la alarma está justificada? Sí, desde luego que lo está, porque la enfermedad se erradicó hace 30 años, que fue el último caso que se dio en España. Es una enfermedad que no tiene cura, no tiene vacuna, probablemente hasta dentro de como mínimo 2 años no tendremos una solución medianamente viable y también comercialmente viable. Aparte de eso, es una enfermedad que tiene una rapidez bastante notable de expansión y por tanto había que tomar todas las medidas de contención, porque al final la única manera que tenemos aquí de parar esta enfermedad es a través de frenando el contagio con otros animales, en primer lugar, o sea, estableciendo cortafuegos, estableciendo el cierre, por ejemplo, de todas aquellos lugares, ¿no? Prados, montes, montañas, ¿no? Donde están los animales salvajes que han sido los transmisores y son siempre los transmisores de la enfermedad, que son concretamente los jabalíes salvajes. Y en ese sentido, en la montaña de Barcelona, en Collserola, pues se han tomado, yo creo que medidas bastante razonables, sensatas y además con bastante, digamos, con bastante antelación. Es decir, por ejemplo, ya a finales de hace 2 semanas, de la semana anterior, teníamos las primeras medidas. Mientras tanto, tendremos que ver si el origen de este brote pues es un origen fortuito, que puede ser pues el escape de un laboratorio, puede ser por haber ingerido alguno de los animales de los que ya han muerto o los que ya se han diagnosticado como contagiados a través de un producto contaminado, ¿no? Tenemos en varios países del mundo la extensión de la peste, no tanto en Europa, pero y desde luego no en nuestros países fronterizos. Por tanto, no se puede deber al transporte de animal vivo que esté contagiado. Y mientras que sabemos exactamente cuál ha sido el origen, lo primero que había que hacer era establecer los cortafuegos. Segundo, muy probablemente tener que sacrificar entre 30 y 40.000 cerdos, que es una cantidad bastante relevante. Y de hecho, hace unos minutos el gobierno catalán ya ha anunciado un decreto de ayudas de 10 millones de euros, ampliables a otros 10 para, evidentemente, compensar, porque no estamos hablando de subvencionar, sino de compensar las pérdidas de esas cabezas de ganado porcino. Tengamos en cuenta que incluso tenemos la suerte de que en la zona no hay demasiados cerdos. Es decir, si estuviésemos, por ejemplo, hubiera sido en Huesca, en Aragón, Binéfar, claro. Hubiera sido en Lérida, hubiera sido... Y ya no digamos en Extremadura o en Huelva o en Guijuelo, donde tenemos los animales están al aire libre, es el cerdo ibérico. Si hubiese producido ahí, pues hubiésemos tenido un problema mucho más serio. Bueno, el problema sigue estando ahí y déjame que saludemos a nuestro compañero Pablo Planas, que es quien ha estado siguiendo más de cerca aquí en Libertad Digital todo el desarrollo de las decisiones políticas que se han tomado a partir del estallido de este brote de peste porcina en Cataluña, donde, y lo leemos hoy en Libertad Digital, y como tú bien decías, acaba de tomar la decisión el gobierno catalán no solo de poner en marcha esas ayudas, sino, Pablo Planas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, muchas gracias por atendernos, Pablo. Estaba diciendo que publicas en Libertad Digital que ahora es cuando han puesto un comité de expertos a analizar la cosa, ¿no? 10 días después de que la crisis haya estallado. Sí, y además después de andar los primeros días especulando con la teoría de que la peste porcina había entrado a través de un embutido en mal estado que algún desaprensivo habría lanzado en unos contenedores de basura y que los jabalíes
de la zona, pues habían escarbado, habían ingerido, habían comido ese embutido de cerdo en mal estado, y eso les había provocado, pues eso había provocado el brote de peste. Una vez analizado el virus en los laboratorios de Madrid, pues se llegó a la conclusión bastante determinante de que ese virus procedía de unos laboratorios, de una cepa de unos laboratorios, porque es el tipo de virus que se utiliza para investigar sobre vacunas en relación a la peste porcina africana. Pero claro, han tardado 11 días, ha tenido que pasar un puente para que se anunciaran los nombres de los miembros de ese comité de expertos y para que se pongan a investigar, o ya han empezado las pesquisas. Pero bueno, en paralelo también hay una investigación encargada por el Ministerio de Agricultura al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, que por desgracia pues en Cataluña no dispone de los medios que tenía antes, es decir, el gobierno socialista, para dar satisfacción primero a los nacionalistas y ahora a sus propios correligionarios. Lo que está haciendo es, pues, en fin, reducir los medios técnicos y humanos de la Guardia Civil en Cataluña y en fin, y lo que se ha tratado es de depositar esta crisis en los agentes rurales, que es un cuerpo de la Generalidad, y en los Mossos d'Esquadra, pero ha sido insuficiente. Ha tenido que intervenir el Ejército, que por cierto no hizo falta que nadie les llamara. No, eso desde luego. Y parece que son unos laboratorios, ¿no?, los que están detrás de este brote, sí, ¿o esto no está confirmado? Bueno, está por confirmar lo que es la hipótesis, digamos que tiene un 99% de posibilidades de ser esa la causa, ¿no?, la fuga del laboratorio por un incumplimiento de los protocolos. El primer animal infectado apareció a 1 kilómetro del Instituto de Investigaciones sobre los animales que tiene la propia Generalidad en el campus universitario de Bellaterra. Eso es un campus universitario que está rodeado de bosques de naturaleza, que forma parte de lo que se llama la Sierra de Collserola. Claro, a 1 kilómetro de ese centro aparecen los 2 primeros jabalíes con, en fin, pues muertos por causa de la peste porcina. Entonces, pues lo que se suele decir, ¿no? Han visto colillas y están indagando a ver si ha pasado algo si alguien ha fumado en ese laboratorio. Claro. Lo que pondría en una situación muy difícil a la Generalidad, porque el laboratorio es de la Generalidad. Sí, aparte que el IRTA, que es este laboratorio del que estamos hablando, estaba experimentando precisamente con una cepa de esta peste porcina, e incluso lo que se estaban haciendo eran análisis, viendo que en otros países pues hay problemas con esta enfermedad, y de hecho los últimos rastros que había en Europa lo que movieron bastante a la preocupación, sobre todo en Centro Europa. Por ejemplo, lo que pasó con el sector porcino en Alemania hace unos años, pues se estaba investigando, ¿no? O sea, todos están desde hace años en intentar obtener la vacuna para la enfermedad, y en este sentido, pues muy probablemente haya sido un escape de ahí lo que se haya propagado en los jabalíes salvajes que estaban en la zona, y luego a partir de ahí, pues cómo se ha ido transmitiendo hacia el resto de los animales del entorno. Es que tenemos que tener en cuenta una cosa, es decir, en los últimos años lo que se ha hecho con la no gestión de la fauna salvaje ha sido absolutamente criminal, diría yo. ¿Por qué? Porque primero tenemos un problema no solo ya de la gestión de la fauna doméstica, pero es que donde ha proliferado en algunos lugares, pues incluso especies que son invasoras. Por ejemplo, lo tenemos en los ríos, lo tenemos también incluso en los montes, pero digamos en el caso de la fauna salvaje, donde incluso lo que se permite es que puedan bajar, por ejemplo, que es lo que hacen los jabalíes en la parte alta de Barcelona, como están bajando, es decir, cruzan carreteras, cruzan puentes, o sea, hacen cualquier cosa, obviamente, en búsqueda de comida. Entonces, y esto, en el caso sobre todo de donde está el sector más tecnificado, más profesionalizado, que es tanto en Cataluña como en Aragón, donde el 80% de las explotaciones están bajo un modelo de integración, en general en el resto de España, pero el porcentaje es un poco más elevado en el caso de Aragón y Cataluña, donde por lo menos hay una serie de prevenciones, cortafuegos, una política sanitaria extraordinariamente competente y válida para poder establecer un freno a la enfermedad, para que no entre, por ejemplo, en lo que
Hace unos meses había una polémica muy fuerte, y aquí además nosotros lo contamos, en contra de las macrogranjas. Pues precisamente las macrogranjas para lo que sirven es para poder... para hacer una buena gestión en este caso. Para hacer la mejor gestión en términos sanitarios posibles, ¿no? Pero si esto ocurre donde está en el cerdo ibérico, que es aproximadamente entre el 10 y el 12% de la cabaña porcina en España, y esto pasa en Extremadura, pasa en Huelva, pasa en Toledo, pasa en Guijuelo, pasa en cualquier otra parte, es muy difícil, sobre todo porque no se ha controlado al jabalí salvaje. Entonces, cuando no hay una fórmula, y además eso, la Consejería Autonómica de turno tiene una responsabilidad enorme, en el momento en el que eso no se hace, pues que puedes tener la enfermedad y no te has enterado de ella, porque además esta enfermedad, cuando da la cara, es cuando prácticamente el animal está muerto. No, desde luego que sí. Pablo, ¿qué pasos tiene previsto dar la Generalidad a partir de ahora? Si es que ha enseñado la patita, ya sabemos qué quieren hacer. No, la Generalidad lo que está haciendo es improvisar sobre la marcha. Es decir, anuncia un día que el perímetro se amplía a 20 kilómetros. Ahora lo previsto, además de las ayudas al sector, es el sacrificio de más de 30.000 cerdos que están, digamos, en granjas en el entorno donde aparecieron los jabalíes muertos. Y lo que se está debatiendo es la comercialización de esos animales, porque no se han detectado que el virus haya penetrado en ninguna granja. Entonces esos animales serían perfectamente, en fin, la carne de esos animales sería perfectamente comestible, y están pensando en distribuirla en el mercado interior, porque evidentemente hay unos vetos a la exportación. China, Filipinas, los principales, México, Japón, los principales consumidores de porcino español, en fin, pues están muy vigilantes para no recibir producto de la zona señalada. Pues Pablo Planas, te agradezco mucho que hayas atendido la llamada con ánimo de lucro, y ya sabes que contaremos contigo siempre que sea noticia alguno de tus asuntos de especialización. Pues encantado, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Bueno, a ver, el caso de Cataluña lo tenemos ahí, pero tú decías, Javier, que tenemos un problema muy importante con la gestión, en este caso, y lo llevamos diciendo desde la pandemia, de la fauna salvaje en España. Ahí se cruzan dos problemas fundamentales. Lo que la gente de campo sabéis desde hace toda la vida, que es necesario gestionar los ecosistemas con las herramientas que hemos tenido siempre. Por ejemplo, la gestión cinegética de los montes, que esto es lo que permite tener prácticamente auditado al minuto cuántas cabezas de ganado hay en cada una de las fincas, y cómo se van explotando, cuántas se descastan, si es que es necesario descastarlas, cuántas van a sacrificarse en las distintas monterías y demás. Esa gestión, que es una gestión profesionalizada, reglada y además bien auditada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque la Guardia Civil siempre está encima de estas explotaciones. Eso por un lado. De hecho, en muchos sitios se ha prohibido la caza y tienen que sacrificarlos con batidas. Bueno, es terrible, ¿no? Cómo la penetración del ecologismo está haciendo estragos precisamente en los distintos ecosistemas, ¿no? Sí, porque esto tiene una teoría muy básica y una práctica que es la que hemos visto a lo largo de los últimos años, que es, en primer lugar, la naturaleza tiene que seguir su curso, y supuestamente que siga su curso quiere decir que no puede haber intervención del ser humano, es decir, las poblaciones, tanto sean de aves, de mamíferos, de reptiles, de cualquier otro tipo de ser vivo, pues tienen que crecer, y precisamente crecen de manera exponencial. Es decir, no hay que estudiar mucha biología para saber si tú tienes las condiciones necesarias, lo que hará serán esas poblaciones, en ausencia de depredadores, crecer pues de manera exponencial, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto especialmente en las zonas protegidas, porque a todo esto tengamos en cuenta que el parque de Collserola y la mayor parte del entorno de la montaña cercana a Barcelona es una zona protegida, es un espacio que además tiene la más alta distinción de protección como figura europea. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no se permitía ni la caza, ni se permitía la pesca, ni se permitía ningún tipo de actividad de control de esa fauna salvaje. Entonces, los jabalíes pues bajan a la parte alta de los barrios de Barcelona, baja Esplugas, baja a todos los pueblos de alrededor, y lo que hacen es, por ejemplo, pues eso, pueden estar perfectamente contaminándose o transmitiendo enfermedades, porque uno de los sitios donde van es a los
200 cubos de basura, y con independencia de que esto haya venido de ahí o no. En cualquier caso, esto sobre todo a quien perjudica es a todas las explotaciones que están y que son en extensivos, a la ganadería extensiva en primer lugar, en segundo lugar a todas las producciones agroalimentarias, especialmente por ejemplo en el caso de los cereales, pero también de otras explotaciones donde no hay forma o no hay necesidad de vallar los perímetros, y por tanto lo que se hace es dejar que estos animales se coman las cosechas sin que haya una compensación por ello, porque eso es uno de los términos que son favoritos de toda esta historia, que es la de los servicios ecosistémicos. Entonces, los servicios ecosistémicos... ¿Qué es esto? Pues esto es básicamente que tú, con tu acción, en este caso de como agricultor o como empresario agrícola o como inversor en el campo, lo que haces es poner a disposición de los animales del bosque y de la tierra y del mar o de los ríos, poner a disposición cosechas, según en la época en la que aras o no aras, haces o no haces y según qué técnicas usas, pues eso es lo que se llama servicios ecosistémicos. Y entonces, la pregunta es, vale, yo presto este servicio, pero precisamente estamos en un mercado, con lo cual si yo presto este servicio, necesito una contraprestación. ¿Cuál es la contraprestación? Ninguna. No existe. Es decir, por ejemplo, hace años, una cosa que era clásica en los pueblos era que los pastores pagaban, eran cantidades simbólicas, tampoco eran para hacerse millonarios, a los propietarios de tierras, sobre todo que estaban en barbecho o que estaban a lo mejor recién cosechadas, para que los rebaños de ovejas o las cabras o las vacas o lo que fuera, pues entraran allí y se comieran pues la paja o los restos de grano o lo que al mismo tiempo abonaran la zona. Y que al mismo tiempo abonan. Entonces, aquello fue una de las cosas que ahora supuestamente, sobre todo en la última reforma de la política agraria comunitaria, se supone que se van a reintroducir y se incentiva esa reintroducción, pero la pregunta es ¿cuántos ganados extensivos que puedan hacer este tipo de esta prestación de servicio tenemos en España? Pues cada vez menos. Es decir, y eso es una de las causas que están detrás de la despoblación, que están detrás de los incendios, que están detrás de otros muchos fenómenos que estamos viviendo en el territorio. Pues si a eso le añadimos una enfermedad que precisamente a uno de los productos de mayor valor exportador que tiene España, que es el cerdo, tanto el cerdo de capa blanca como el cerdo ibérico, pues imaginemos el escenario que nos queda. No, de hecho, la industria cárnica porcina en España es importante, o sea, bastante importante a nivel internacional. Lo publicaba Marta Arce en Libertad Digital. Sí. Como el año pasado España sacrificó a unos 54 millones de cerdos y produjo más de unos 5 millones de toneladas de carne de cerdo. Y de hecho, España tiene, digamos, se dedica sobre todo en este sentido a dos cuestiones. Por un lado, importa cerdos para cebarlos y sacrificarlos aquí, y luego exporta también carne de cerdo que se cría aquí en España. Y de hecho, sacaba un balance importante o muy interesante Marta Arce a este respecto, y es que en España hay un cerdo por cada 2 personas, para que veamos la cantidad de carne que se produce. Claro, y aparte, y además una carne de excelente calidad, por cierto. O sea, que una de las cosas donde ha mejorado extraordinariamente el sector es tanto en la calidad del cerdo común. O sea, el cerdo de capa blanca, por ejemplo, era una de las cosas que, bueno, pues podía ser comparable a cualquiera otro en otros países, incluso con nuestros competidores más inmediatos, pero el cerdo español, por ejemplo, en Japón es especialmente valorado en la panceta. Es decir, la panceta del cerdo de capa blanca es uno de los principales productos que Japón importa desde Europa y concretamente desde España. Si a eso le sumamos, obviamente, pues ya cuando hablamos del ibérico, de la bellota, es decir, de lo que es ese porcentaje que está en torno a un 10-12% de toda la cabaña porcina en España, pero que aporta un gran valor añadido, pues tenemos una composición de un sector que bajo ningún concepto se puede permitir y nos podemos jugar que se destruya, como pasó en Alemania, por una enfermedad y sobre todo por una negligencia humana. Es un sector muy importante, es un sector que va a estar especialmente castigado y que cada día que pasa sin que se resuelva esta crisis es más grave, pero tú has dado una información que yo creo que es esencial, y es que si este brote trasciende la comunidad autónoma catalana y va, o Aragón, o ya no te digo, si llega a esas grandes dehesas donde los cerdos ibéricos se crían en libertad, el daño al sector puede ser absolutamente criminal, porque ahí ya los cortafuegos son muy, 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 muy difíciles de establecer. Eso a día de hoy
tú como miembro del sector que está muy pendiente de todo lo que sucede, ¿crees que es posible? ¿O de momento todo este brote está muy localizado y muy controlado? Yo creo que está bastante controlado, es decir, más allá de que efectivamente pues haya ciertas cosas cada día que nos puedan parecer más improvisación que plan, cuando te enfrentas a una cosa como esto, donde no tienes vacuna, donde no hay manera, por decirlo así, química de poderlo parar, pues no te queda otra que estar aprendiendo todos los días y sobre todo cuando no has hecho los deberes en los años anteriores. Es decir, por ejemplo, un elemento esencial que hablábamos del control de la fauna salvaje, pero también hay otro que es la tecnificación y sobre todo haber ayudado a un mayor control y progreso y también integración y tecnificación de un sector como este que afortunadamente está dentro de los mejores. Pero imaginemos lo que ha pasado en los últimos, hace unas semanas, hace escasamente un mes y medio, con la dermatosis nodular en las vacas, ¿no? Y entonces las vacas en Cataluña se han sacrificado 3.000, es decir, que no estamos, y la vaca obviamente es un animal mucho más escaso que el cerdo, pero lo está pasando con la gripe aviar, o sea, los pollos y las gallinas han tenido que confinar en las naves o las que estén en las casas para poder evitar una expansión mayor de la enfermedad. Entonces, en este caso, incluso te diría, hay como dos niveles de emergencia creciente. Por un lado sería que la enfermedad se expanda, que en alguno de esos 30.000, entre 30.000 y 40.000 cabezas de porcino que se estima que se van a sacrificar o que ya se están sacrificando en el entorno de la provincia de Barcelona. El segundo nivel de emergencia sería si esto salta a Vic, es decir, a lo que normalmente se suele llamar el corredor del Fuet, porque es uno de los lugares donde la industria está también más tecnificada y además con servicio y con peso exportador. Otro sería llegar a Lérida y otro sería llegar a Huesca, concretamente pues a Monzón, Binéfar, a los lugares donde está más concentrada la producción de cerdo. De hecho, más de la mitad del cerdo que se produce en España están entre estas tres provincias, entre Huesca, Lérida y Barcelona. Y luego ya no digamos si eso se expande a donde está el cerdo no criado en cautividad, sino criado al aire libre. Lo que sí que estamos viendo es que los acuerdos internacionales se empiezan a cerrar y parece que ya hay algunos vetos que se han levantado, sí, cosa que nos agrada y nos alegra, porque claro, si no la industria estaría pasando lo peor de lo que ya lo está pasando. Claro, de hecho hay aquí una duda que conviene resolverla a los oyentes que se lo estén preguntando ahora de por qué se producen estos vetos, si una de las cosas que hemos dicho desde el minuto 1 es que es una enfermedad que no se transmite al ser humano, es decir, uno puede comer un cerdo que esté contaminado y no pasa absolutamente nada. El veto está en que al ser una enfermedad que está categorizada como una de las de mayor alerta a nivel internacional, los países que han establecido el veto es para que no se contaminen sus cerdos, los cerdos internos, ¿no? Entonces, porque basta que se importe una carne que esté contaminada para que a lo mejor por alguna razón, sea por un jabalí o sea por un cerdo normal, o sea, se coma un trozo de esa carne o haya un agua contaminada o haya algún tipo de transmisión de la enfermedad y por tanto pues eso se expanda a esos países. Entonces, ahí lo que han aceptado varios, todavía algunos no, es la regionalización, es decir, que se marque exactamente de dónde viene, o sea, si viene de Cataluña, no, pero si viene de Aragón, sí, o si viene de Huelva o viene de Extremadura, y entonces eso es lo que en algunos países está funcionando y en otros no. Una de las cosas que también se establecieron controles desde el inicio era el transporte del ganado vivo, porque como bien decía Rubén, uno de los rubros de importación y exportación más importantes que tiene España en el sector del porcino y en general en el cárnico es para el engorde. Uh-huh. O sea, nosotros importamos el cerdo de engorde, también importamos también la vaca de terneros para cebarlos, y entonces todo eso ya de por sí, después de estos últimos años de trabas a tutiplén para la importación y exportación,
añadiésemos otro que fuera la prohibición. Entonces, aquí es donde todas las medidas, sobre todo de limpieza y de intentar esterilizar a aquellos que están en contacto tanto con los animales como donde los animales han pisado por allí, ¿no? Entonces, eso por el momento está funcionando y eso es lo que llevará a que otros países levanten el veto de la importación. Bueno, pues vamos a ver en qué queda esto. De momento, ¿la situación crees que se está reconduciendo? ¿La ves que la fiebre empieza a bajar o sigue siendo muy preocupante? A ver, el susto fue muy grande hace 10 días, ¿no? Cuando se declaró los primeros 3 jabalíes que aparecieron muertos, y eso, desde luego, vamos, ¿no?, te pone los pelos de punta, pero no solo a cualquiera de nosotros, en cuanto tienes un poco de conocimiento de qué es lo que te estás jugando con el sector y con una enfermedad que es muy difícil de controlar. Yo tengo la esperanza y soy optimista en que se está controlando y se está controlando razonablemente bien. Ahora, de lo que se trata es de no bajar la guardia, y eso es uno de los puntos donde afortunadamente España y en general en la mayor parte de las autonomías cuentan con unos técnicos, sobre todo en materia veterinaria y de sanidad animal, que son números uno, o sea, son gente que son extraordinarios y que en todos los episodios que hemos tenido a lo largo de los años, desde las vacas locas, pasando por la gripe aviar y pasando también por la dermatosis. Por ejemplo, la dermatosis, es verdad que en cuanto empezó a hacer frío, la enfermedad disminuyó de una manera tremenda, pero incluso antes del frío ya se estaba controlando de una manera razonablemente buena en la expansión, con lo cual yo soy optimista en que creo que podemos tener buenas noticias de aquí a unos pocos días, pero ojo, para poder declarar que la peste porcina no está en España oficialmente, tienen que pasar 12 meses sin que se produzca ningún caso, sin que se declare ninguno. O sea que vamos a estar todavía... O sea, que libres de pecado tardaremos mínimo un año. Tardaremos, sí. En fin, Javier, bueno, pues estaremos muy pendientes de todo. Te agradezco que hayas venido a aclararnos todos estos asuntos. Desde luego no se me ocurre nadie mejor, ¿verdad, Rubén?, para que nos lo explique y que lo entendamos todos. Y bueno, pues eso, que te espero muy prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Encantado como siempre. Muchas gracias, Javier. A ti también muchas gracias, Rubén. Y yo les dejo a todos ustedes en manos de los servicios informativos de Radio. Escuchan las noticias de la 1 y regresamos a Con Ánimo de Lucro a abrir página de mercado. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Momento, como todos los días a esta hora, en Con Ánimo de Lucro, de abrir página de mercado. Y tenemos a nuestro principal indicador, el IBEX 35, absolutamente lapado a los 16.700 puntos. Solamente avanza un 0,01%, está plano, cauto. Nuestro principal indicador, dicen los analistas, esperando saber qué es lo que va a hacer definitivamente la Reserva Federal. Ya saben que hemos tenido culebrón con todo esto. Resulta que la Reserva Federal norteamericana no había dado pistas de absolutamente nada. La gente daba por hecho, los analistas, los mercados daban por hecho, estaban adelantando que la Reserva Federal se iba a quedar ahora en diciembre tal y como se había quedado tras la última rebaja de tipos, pero de repente desde la FED empezaron a deslizar la idea de que se bajarían nuevamente 25 puntos básicos en su reunión del próximo 10 de diciembre, es decir, de mañana. Con lo cual, ¿qué está haciendo ahora mismo el mercado? Tente mientras cobro, lo dejamos en positivo, estamos en unos niveles, en unas cotas altísimas y vamos a ver si finalmente en el día de mañana se produce esa rebaja de tipos o no. Es decir, si se alimenta con más liquidez al mercado o no se alimenta con más liquidez al mercado. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Pues tenemos el IBEX 35, como les digo, plano, 16.706 puntos, según nos muestran las aplicaciones en tiempo real, y con las compañías que más suben hasta ahora: Indra, un 1,56%, Mapfre, un 1,24% y Celnex, un 1,19%. Entre las compañías que más bajan hasta ahora, el 1,45% que baja IAG, Inditex, un 0,78%, una pequeña recogida de beneficios después de lo brillante que ha estado Inditex durante las últimas semanas, tras presentar los mejores resultados de su historia con unos beneficios de más de 6.000 millones de euros, y Fluidra con un 0,5% abajo. También está bajando el Bitcoin, que está en el entorno de los $90.000. Ya saben que superó la cota de los 100.000, parecía que la tenía consolidada, y el Bitcoin en las últimas semanas
además ha perdido bastante del terreno ganado hasta el momento, y también preocupa a algunos de los inversores que precisamente confían en esta criptomoneda. Otros, en cambio, después de ver una caída del 25% desde máximos, lo que han hecho ha sido meter, digamos, más gasolina en este activo. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, pues que Bruselas está investigando a Google por usar contenido online sin permiso, dicen, para entrenar su inteligencia artificial. Ya ven, las grandes corporaciones burocráticas, en este caso la Comisión Europea, Bruselas, investigando una compañía privada como Google por, dicen, usar contenido sin permiso para entrenar una IA, la IA de Google, que es Gemini, y que ha presentado su tercera versión, que a los expertos, a los analistas en inteligencia artificial, los está dejando verdaderamente asombrados. Y ahora sí que podemos hablar en este momento con nuestra analista de mercados, pues una de nuestras preferidas, que es Verónica Llera, y a quien ya podemos saludar. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Fer. Verónica, ¿cómo estás viendo la evolución del mercado en estos últimos días del año? ¿Cómo crees que vamos a terminar, al menos en clave nacional, este 2025? Bueno, pues estamos viendo, este mes de diciembre estamos viendo una recuperación en general de todos los recortes que habían acontecido durante el mes de noviembre. Pero vamos, en líneas generales yo creo que la idea es lo positivo o incluso extraordinario que todo este 2025, ¿no? Ha funcionado prácticamente todo tipo de activos, y aunque hemos vivido con grandes episodios de volatilidad y una densidad de noticias también muy importante, pero el resumen es muy positivo. De aquí a final de año, pues bueno, yo lo que creo es que los catalizadores reales que tenemos de aquí, 9 de diciembre a 31 de diciembre, pues la lista es muy corta, ¿no? Está todo bastante descontado, no va a haber grandes publicaciones ni sorpresas macro, los mensajes de la FED pues ya está prácticamente todo dicho, con lo cual lo que veamos de aquí a final de año va a tender más pues un poco a la tónica de siempre, ¿no? A lo que hagan el rebalanceo por parte de los gestores, ese ajuste de riesgo de las carteras o el cierre de posiciones ganadoras para tener una foto de final de año que se ajuste a los objetivos de cada estrategia. Entonces, bueno, lo que venga, que pueda haber rally, puede ser positivo, claro que sí, pero sin duda no lo más probable es que no atienda a ninguna sorpresa positiva o negativa ni a ningún tipo de fundamentales, sino posicionamientos tácitos normales de esta época del año. Una época del año, como siempre, como bien decías, muy tendente al alza. Sin embargo, no sé, desde Silver Alpha, donde eres responsable de desarrollo de negocio, ¿qué análisis estáis haciendo, si es que estáis haciendo alguno, de cara al próximo año, 2026? En 1 minuto y medio, pero no tenemos más tiempo. Verónica, ¿qué esperas del próximo año? Bueno, el próximo año pues probablemente el entorno macro acompañe bastante, con un crecimiento global estable. Puede haber sorpresas negativas por parte del mercado laboral, y probablemente también los riesgos en términos de tipos de interés pueda ser más que los suban más que los bajen, ¿no? Y desde luego pues la situación también complicada en términos de valoraciones en algunas partes del mercado, que no todas, ¿no? Y entonces, bueno, lo más importante, el ser selectivos y mantener la convicción en las estrategias que confiamos desde el principio. Nosotros, en concreto, además, invirtiendo a largo plazo, bueno, pues la realidad y el enfoque siempre va a estar en el negocio. Bueno, pues ¿y qué sectores estáis viendo más, digamos, le hacéis ojitos de cara al próximo año? ¿Cuáles son los sectores que veis más pujantes? Nosotros estamos mirando muy de cerca todo el sector de private equity y de lujo, y un poco en los dos aspectos por lo mismo, pues por la resistencia que tienen ante cualquier entorno de ciclo, por diferentes motivos, pero bueno, esto hace que proteja, que tenga una protección del binomio rentabilidad-riesgo superior a otro tipo de sectores, de cara a potenciales sorpresas negativas que puedan acontecer después de todo el rally alcista que hemos vivido en este 2025. Bueno, pues estos dos sectores lo vemos como un posicionamiento
defensivo que estamos incrementando posiciones. Bueno, pues Verónica, te agradezco mucho que hayas atendido la llamada con ánimo de lucro, como siempre, y te agradecemos tu análisis y esperamos escucharte nuevamente de vuelta en Con ánimo de lucro muy prontito. Verónica Llera, responsable de desarrollo de negocios de Silver Alpha. Muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Seguimos Con ánimo de lucro y lo hacemos a esta hora con un contenido que yo tenía muchas ganas de tener con todos ustedes. Es verdad que no los puedo tener a los dos en el estudio, pero ahora que nos acercamos a la Navidad poquito a poquito, día a día, ya vienen cada día más cerca, ya cuando uno va por la calle ve las luces, ya cuando uno entra en las tiendas pues están todas decoradas, probablemente el más rezagado este último fin de semana pues ha puesto los adornos navideños en casa, como manda la tradición, como mandan los cánones, y en este programa, Con ánimo de lucro, ¿qué podíamos hacer relacionado con la Navidad, con el dinero y con algo que también nos gusta mucho en este programa, que es el cine? Digo, bueno, pues voy a tirar de mis referencias, que son Juanma González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? Muy buenas, ¿qué tal estás? Y también su dupla, su pareja artística, que no puede faltar, Dani Palacios. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal, Luis Fer? Dani va en coche, no sé si lo ven, es que son todoterrenos, estén como estén, ahí que nos atienden a Con ánimo de lucro. Y yo os iba a proponer una película que podemos pedirle a nuestros oyentes que si no la han visto, pues que se la apunten en la lista, que, digamos, reúne todas las condiciones. Habla de asuntos económicos que además los explica muy bien. Es divertida y además transcurre en la época navideña, o sea que lo tiene absolutamente todo, tiene todas las perchas posibles para aparecer en este programa. Y además creo que os gusta mucho. Hablo de la traducción española Entre pillos anda el juego. Sí, que en realidad buenísima. Es Trading Places en versión original, ¿no? Que te explica igual de bien de lo que va la película, ¿no? Porque es como una versión del Príncipe y el Mendigo, ¿no? Intercambiamos el lugar entre un rico y un pobre y a ver qué pasa a partir de ahí. Sí, Dani, ¿a ti te gusta también mucho esta película o no? Sí, me gusta muchísimo. Además, esto denota ya cierta edad. Yo esta película era muy pequeño, pero la vi en el cine. La vi en estreno en el cine. No sé cómo mis padres se les ocurrió llevarme a llevar a ver esta película, pero la vi en su momento y es un peliculón. Es una comedia navideña y luego pues tiene miga. Efectivamente tiene, más allá de ser una película muy divertida, muy entretenida, tiene cosas para rascar esta película. Tiene además a un reparto extraordinario, Jamie Lee Curtis, tenemos a Eddie Murphy, al que intercambian, ¿cómo se llama ese actor? Que no lo recuerdo ahora. Dan Aykroyd. Exacto. Claro, entonces al final toda la película transcurre, o sea, toda la película lo que viene a explicarte es que si uno entiende bien las leyes de la oferta y la demanda, si uno entiende bien cómo funcionan los mercados libres, uno puede ser capaz de analizar bien una situación e incluso ser capaz de hacer dinero en bolsa. Quizá, fijaos, ¿no? Ya sabéis que nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme hablamos mucho de inversiones y estáis hartos de oírme decir que la inversión es para todo el mundo, que no hace falta ser aquí un máster MBA en la gran escuela de negocios para poder invertir en bolsa y, digamos, en esta película se refrenda, se hace, digamos, realidad. Y todo parte de una apuesta entre dos ricachones que deciden cambiarle la vida a dos personas y a una, digamos, destrozársela para luego arreglársela y al otro arreglársela para arreglársela definitivamente. Al final es una de esas películas en las que todo sale bien, ¿no? Final feliz total. Aunque me pregunto que Dani, que vio la película de niños y sus padres le taparon los ojos en la famosa escena de Jamie Lee Curtis, en donde descubría todas las partes del personaje. Los niños de los 80, que crecimos en los 80, convivíamos con ellos, o sea, imagínate. Era imposible no ver una chica desnuda en ninguna película. Y los tres que somos de los 80 sabemos que hemos salido bien, ¿no? Que tampoco tenemos ninguna tara, ¿no? Por ver ese tipo de escenas. Que se sepa. Bueno, pero ¿cómo veis el tema? Para mí, fijaos que una de las cosas que más me gustó y más me llamó la atención desde el primer momento es ese papel, ¿no? Es el de un mendigo, un Eddie Murphy que está ahí
pidiendo por las calles, pero sin embargo pues es un pícaro, un tío inteligente, que sabe observar, que sabe ver las distintas situaciones, que sabe sacarle partido prácticamente a todo, cuando le dan la oportunidad de hacer fortuna en bolsa y prácticamente sin tener ni idea, simplemente preguntando, pues, ¿y esto cómo funciona? ¿Y qué pasa? Y entonces esto, claro, pero bueno, si es este producto, pues se venderá más en estas fechas y tal, y al final pues resulta hacer buenos análisis bursátiles, le va estupendamente y demuestra en este caso que no hace falta ser aquí el gran estratega ni saber interpretar gráficos complejos para poder hacer dinero en bolsa, ¿no? Y de todas formas llama la atención lo técnica que es la película en esa última parte, en donde ellos... la información privilegiada, ¿no? Y cómo cruzan los mensajes. Exactamente, cómo desarman toda la apuesta manejando a los accionistas y toda la escala de valores, ¿verdad? Algo que pues un desconocedor de esas cosas pues tiene que realmente sacar la antena para entenderlo, pero la película te lo pone en escena tal cual es, y yo creo que en los 40 años que ha pasado desde 83, que fue su estreno, pues hemos vivido muchas movidas de esas. Y luego también eso, lo que tú decías, que no es una película para nada antisistema, en el sentido de que es la avaricia humana de estos dos negociantes viejos, que eran Don Ameche y Ralph Bellamy, que son dos actores del viejo Hollywood aquí parodiándose a sí mismos, lo que realmente te motiva la película. Ellos son un puñado de racistas que consideran la genética y la pirámide social como pues un poco vamos, que ven a Eddie Murphy como un tío sin ninguna ventaja, ¿no? Y es eso lo que les hace lo que les motiva en la apuesta, no el sistema, que el sistema es sano cuando es bien utilizado, ¿no? Bueno, es sano y tan sano que incluso cuando quieren manipularlo al final de la partida, tratando de manejar información privilegiada, al final, digamos, las víctimas de toda la historia, que son las personas que se intercambian, el gran agente de bolsa al que le llevan a la indigencia y el indigente al que llevan como gran agente de bolsa, los que descubren la estrategia y le dan la vuelta para llevarla a su favor. Y ahí incluso pues eres capaz de entender, por ejemplo, lo de las posiciones cortas, el apostar a la caída y luego al beneficio, y cómo alguien que tiene la información correcta puede en cuestión de minutos convertirse en multimillonario, ¿no? Sí, qué maravilla, ¿eh? La verdad es que sí. Dani. A mí una cosa que me gusta mucho de esta película es que una de las cosas de las que habla también es que los ricos de cuna, ni siquiera los ricos de cuna, tienen garantizado su riqueza, perpetuarse en la riqueza. O sea, lo que te demuestra esta película es que gente simplemente con trabajo y conocimiento también puede generar riqueza. Eso los es. Duke and Duke son como si fuesen una especie de aristócratas americanos. O sea, su familia parece que lleva muchísimos años siendo de la élite, y ellos, gracias a que pertenecen a esa élite, pues son capaces de comprar información y demás. Pero por el otro lado está el caso del personaje de Murphy, que directamente es un pícaro, es un delincuente callejero, y luego está el otro personaje, el de Dan Aykroyd, que digamos que es un chico bien, que está un poco amparado por los Duke and Duke, incluso tienen la intención de casarlo con su sobrina. Pero vemos como estas dos personajes que a priori son antagónicos, pero que forman parte de la sociedad americana y de la sociedad avanzada, y que pueden congeniar y pueden unirse para hacer el trabajo, son capaces de derribar las barreras sociales. Que también eso está en la película, me parece muy divertido, me parece muy curioso. Es una película tan ligera que también habla de estas cosas. Y luego lo que me sorprende muchísimo es todo el lenguaje técnico que hay en la parte final, en la lucha esta que hay en la bolsa, donde se crea una estrategia que no es muy difícil, o sea, que es difícil de entender. O sea, yo me acuerdo que un día estuvimos hablando con Domingo Soriano, y hasta él incluso le costó un poco contarlo de manera sencilla para que el público lo explicase, y me resultó muy curioso que una película tan ligera de John Landis, un tío que es el rey de la comedia americana de los 80, se metiese en conceptos tan complicados dentro de una película que es simplemente comedia. Me parece una propuesta que yo creo que en el día de hoy es muy difícil pensar que una película como esta se estrenase el día de hoy por todas estas cosas. Además, la sede de la bolsa, si yo no recuerdo mal, esto corregidme, pero estoy hablando con todo el rato de memoria, es en las Torres Gemelas, donde se producen las negociaciones finales, ¿no?, de la película.
Creo recordar que sí. Sí, yo creo que era en la base de las Torres Gemelas, entraban y era como donde se iban a comprar y a vender todos los títulos, que iban a producir el desenlace final de la película, ¿no? Un poco ese final feliz que todos esperamos cuando vemos el desarrollo. Una comedia, además, un guión muy bien cerrado, muy entretenido y con el que se aprenden, como bien decíais, muchas cosas, entre otras, un poco lo que apunta Dani, Juanma, podría verse como reafirmar el American Way of Life, ¿no? El ser capaz, el decir, oye, tú te puedes labrar tu propio destino siempre que aproveches las oportunidades, e incluso cuando la vida te da un revés, cuando la vida te tumba, te saca, digamos, de tu pedestal y te arroja al barro y te restriega por él, puedes tener la oportunidad de levantarte de nuevo y de reconquistar lo que crees que es tuyo, ¿no? Y yo creo que eso la película lo refleja fantásticamente bien. Sí, lo que tiene esta película es una comedia absolutamente clásica en muy forma. Lo que pasa es que lo que hizo John Landis, que era un director pujante en la época, hizo Desmadre a la Americana, que inauguró un poco las comedias universitarias de la época, es que... Ay, Juanma, te estamos perdiendo. Vamos a intentar recuperarte. Dani, decía Juanma que inauguraba una época de comedias el director, bueno, pues con una propuesta muy americana, ¿no? Sí, hombre, muy americana y además para la época también, que siempre los años 80 son como siempre están concebidos por la crítica, sobre todo. La crítica más estirada, siempre como una época más conservadora, pero esta película apunta a varias cosas que son muy punkis, porque los dos personajes que son objetos del experimento, de la apuesta, no pueden cobrarse su venganza si no es por la ayuda de una prostituta y de un mayordomo, que son los que tienen los ahorros que les ayudan para hacer la gran jugada final. La prostituta lo que nos está ayudando, lo que nos está enseñando durante toda la película es que ella está ejerciendo la prostitución, entre otras cosas, porque quiere ahorrar para tener una vida mejor. Y gracias a esos ahorros pueden cobrarse la venganza. La película tiene, pero es que hila muy fino, tiene un montón de cosas que a día de hoy, ya te digo yo, que serán imposibles ver en una película. Y todo en un entorno de nieve, de Papá Noel muy cutre, ¿no? Ese disfraz que se coge el venido a menos, podríamos decir, que se alía con la prostituta, con Jamie Lee Curtis, hace un papelón, además está guapísima, hay que decirlo, ¿eh? Sí, espectacularmente, vamos. Sí. Juanma, creo que ya te tenemos. A ver, ¿qué querías decirnos? Nada, lo que estaba diciendo es que la película es totalmente clásica en su armazón y en las ideas que finalmente transmite. Lo que pasa es que te lo hace de una manera un poquito más rebelde, más de los 80, más modernizada. Por eso tienes chistes políticamente incorrectos, tienes algunos episodios un poco gratuitamente picantes, tienes desde luego el lenguaje racista de Eddie Murphy, que pronunciado por un negro pues se convertía en otra cosa, ¿no? Eddie Murphy venía del stand-up comedy y eso es lo que hacía. Así que lo vestía un poco de incorrección política, pero en el fondo lo que tenías era una película que reafirmaba un poco los buenos sentimientos navideños y el sistema, ¿no? El triunfo del bien sobre el mal. No, bueno, es yo creo que una película fantástica para recuperar estos días. Estoy tratando de ver dónde se puede disfrutar ahora mismo. Creo que en Amazon Prime, en Apple TV, incluso en Google Pay, todas previo pago, aunque la cuota es baratita. Desde 3,99 podemos alquilar o comprar esta película para verla en plataformas. El que no la tenga en DVD o incluso, como era mi caso, en su momento la tenía en VHS, de estas que grababas, ¿no? Intentando quitarle los anuncios mientras la grababas. Esto sí que es ser hijos de los 80, ¿eh? Sí, totalmente. El origen del pirateo. Bueno, a ver, pero era lo que hacíamos todos. Que echan tal día tal película. Venga, pues voy a poner el vídeo y a ver si la puedo grabar. Bueno, queridos, Dani Palacios y Juanma González, muchas gracias por asomaros a la ventana con ánimo de lucro, hacerlo para hablar de una película que trata de temas muy interesantes de cultura financiera, que además es muy entretenida y que tiene una curiosidad añadida, que
y corregidme si me equivoco, a mí una de las cosas que más me chocó de la película es que la voz de Eddie Murphy no es la que terminó siendo su doblador para el resto de películas. La voz de Eddie Murphy no es la clásica de Eddie Murphy en esta película. Es que esta es casi su primera película, la que le lanzó a la fama. Esto es antes de Super Detective en Hollywood, un año antes o 2. O sea que es casi su primera gran película. Bueno, pues merece mucho la pena y yo creo que en estas fechas navideñas es una muy buena propuesta para pasar una sobremesa de un sábado o un domingo o de cualquier día festivo de los que tenemos. Y ya ven, los chavales, quitando alguna escena un poquito más picante o subida de tono, también pueden aprender mucho de las andanzas de Eddie Murphy en esta película Entre pillos anda el juego, y nos las han explicado los mejores pillos cinematográficos de esta casa, que son Juanma González y Dani Palacios. Muchas gracias, Par Impar. Un abrazo, gracias a ti. Bueno, y con esta propuesta despedimos el programa de hoy. Yo les espero, como todos los días, a partir de las 12 aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado. Les espero mañana. Hasta luego.